hermano Luis, ¿cómo está? Doctor, gusto de verlo cada 15 días. Cada 15 días ya. Me estoy poniendo perezoso. ¿Ah? Ahora el doctor sí que corresponde porque el doctor lo vaya a ver cada 15 días. Claro, no, y esto es menos. ¿No? Menos. Claro. Oiga, hermano Luis, bueno, aprovechamos a saludar a los hermanos, ¿cierto? Sí. A los amigos, a la gente que ve y escucha estos videos, no sabemos. Pero hay algunas vistas que tiene. Y algún día a lo mejor nos van a ver. Claro, y bueno, siempre desearles bien a ellos y ojalá que nosotros podamos aportar en cuanto a la comprensión, porque eso es lo que buscamos. Vale. Entonces, nosotros, la doctrina no es nuestra, nosotros no nos quedamos solamente por la escritura y por los libros canónicos. Ya no usamos libros apócrifos, ni deuterocanónicos, ni usamos, como tú dijiste, ni el Mampato, ni el Condorito. Y tampoco tenemos intereses bastardos. Tampoco, ni económico, de ningún tipo. Solamente dar luz. Oye, doctor, hoy día estamos a miércoles 13 Ya 13 de abril 2022. 13 de abril 2022. Y son Las 3. las 15. Ya. El tema, doctor, para El los hermanos. El tema. ¿Cuál sería el tema? El tema, tú sabes que nosotros ya votamos un poquito al diablo y Satanás Claro. porque estaría peleándose contra un mono paja. Claro. Un ídolo más de entre tantos ídolos que ha tenido la Claro. historia. Si tú metés paja entre un saco y empezás a pelear con el saco, vayas a ganar lejos. Claro, que estáis peleando con. No te puede hacer resistencia. No, justamente. Pero los que te están haciendo resistencia son los falsos maestros, eso sí. Lo que te inducen. ¿Ah? Esos son los que te. Bueno, inducen a los pequeñitos. Claro, los A pequeñitos, nosotros ya no claro. nos pueden tocar estos gallos porque ya nos dimos cuenta de la artimaña de la herejía de perdición. Ya. ¿Y cuál sería el tema entonces? El tema como título, la batalla según Pablo. La batalla según Pablo. Tú hiciste un tema, algo así. No recuerdo hace un tiempo atrás. Sí lo hicimos. Sí. Lo hicimos y demostramos de que la batalla no era celestial. Claro, no era con ángeles, no era con demonios, ni con seres espirituales. No era con eso. Porque ahí sí que perdía. ¿Eh? No, pues si peleáis con un ser que tú no lo ves, por un lado, no lo ves, Claro. es un ser celestial, o, por ejemplo, si en este caso fuera un ángel, Y con un chilito te deja allá en el Atlántico. no tendréis cómo ganar. Pues. Claro. Entonces se equivocaron porque vamos a reiterar un estudio muy semejante del 28 de septiembre del 2021. Ya. Pero lo vamos a ver con una conciencia más despierta ahora, yo creo. Ya, a lo mejor más detalles podemos agregar. Claro. O vamos a ir colando todo lo que está de más. Y hay dos textos que yo los pondría como cabecera. Segundo de Timoteo 4. Ya, es un texto que ya lo hemos leído bastante. hemos leído. Harto. Segunda de Timoteo, 4. capítulo 4. Si algún Versos hermano, 6 y 7. si algún hermano lo quiere ver, Claro. segunda de Timoteo 4, 6 y 7. dijiste. Sí. Ya, aquí como Pablo se está despidiendo. Sí. Ya, ese es. Claro. La batalla según Pablo, ¿no es cierto? Claro, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya. Ya. Tú sabes que cuando tú construyes algo, es para que sirva, ¿no es cierto? Tiene a lo menos un objetivo, aunque sea muy básico, Claro. algún objetivo. Claro. Y a lo mejor este televisor está pensado que en 2 años haya las pailas, ¿cierto? Claro, Así lo construyen ahora. claro. Porque hay que comprar Obsolescencia Claro. programada. Bueno, Pablo también, desde el punto de vista de la utilidad de Dios, Pablo también tenía que cumplir su carrera y después los muertos. Claro, Bueno, ese era a toda la gente le pasó lo mismo. claro, pero tiene un objetivo en esta vida, digamos, En Dios. en Dios. Claro. Entonces, dice que ha peleado la batalla, ¿cierto? Pero Claro. no me dice si peleó con ángeles u hombres. Claro. No me dice. La buena batalla dice. Claro. He acabado la carrera y he guardado la fe. Claro. Lo ve como una competencia, que tiene un principio y tiene un fin. ¿Eh? Claro. Exactamente. Más o menos lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús sembró y después un hombre malo sembró cizaña, Correcto. ¿cierto? Claro. Por ese lado va la batalla.
Pablo está dando una batalla contra esos que vienen a sembrar cizaña. Cizaña. ¿Ah? Ya, contaminaciones, para que los hermanos entiendan. Claro. Y después cuando leamos la parábola de la cizaña, vamos a entender que los gallos que vienen a estorbar son los falsos maestros. Oye, el otro texto, que tú lo conoces de memoria, Efesios 6, ¿Ya? del día al 20. Efesios capítulo 6, 6, del 10 al 20. día al 20. Aquí nos metimos en un texto que se utiliza mucho. Claro. Ya, pero lo vamos a leer. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Delante de quién? De los hombres. De los hombres. ¿Sí? ¿Cierto? Ya. Porque Entonces, tú estás madura. Tú lo necesitáis si se necesita. porque tenéis problemas con los hombres. Con los hombres. ¿Ya? Claro. ¿Correcto, no? Porque dice el 19. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, esa es la palabra, ¿no? ¿Ya? El misterio del Evangelio, pero con las personas, pues si a él Claro. explica el Evangelio, no. Pero si esos son los que matan el cuerpo, Claro, claro, ¿cierto? Con denuedo, dijo, valentía. con valentía. Ya. Estos dos textos los tenemos en la mente. Hay una batalla. Oye, perdón, que agregamos un poquito más, el 20, por el cual soy embajador en cadena, o sea, estaba Claro. preso. ¿Quién lo Claro. puso preso? ¿Un ángel? No fue un hombre. La élite humana. Ya, para cargar un poquito Los más. macucos, me gusta hablar de esa La palabra macuco. Claro. Y yo no entiendo solamente los que tienen dinero, sino los que tienen poder, o sea, Poder. el gobernador, el alcalde. Claro. El carabinero mismo te puede llevar sin causa. Si quisiera, Oye, claro. te cae mal, este ruso se parece a un compadre que tenía yo, que lo ya listo y te lleva preso. También, se aprovecha ¿Entendés? de su autoridad. Claro, entonces la élite es la que le hacía resistencia a Pablo. Y se nos ocurre a nosotros, doctor, Lucas 3, versículo 7, cuando Juan Bautista habló. Ya, Lucas capítulo 3, Lucas 3, versículo 7. el verso 7. ¿Solo el 7? Claro. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya. A las personas, le decían. Le está diciendo a todas las personas. Claro, a las personas, generación de Claro, víboras. sí, estos que vienen aquí no son santas palomas. Claro. Ya. Y el Señor Jesús repitió lo mismo en Mateo 23, 33 y 34. Mateo capítulo 23, 23, el verso 33 y 34. 33 y 34. Lo leemos. Dice, por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en ciudades. Ahí está, 30 y 34. Serpiente, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es el primero 33. Ya. Y de ahí le dice el otro. Por tanto, aquí yo os envío profetas
y sabios y escribas, ¿no? y de ello a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Y con quién está hablando? Con los fariseos, me imagino. Los fariseos. Con los fariseos. Claro. Le llamó también, igual que Juan el Bautista, generación de víbora. ¿Cómo Claro. escaparéis de la condenación del infierno? Porque ellos, los hombres, Claro. eran opositores, ¿cierto?, a la sana fe. Claro. A los profetas, a los escribas. ¿Y qué es lo que dice Pablo ahí en Romano? Veneno de áspid Claro, veneno de aspe ahí debajo de su de lado. su lengua, ¿cierto? Claro. Entonces, no estamos descubriendo ninguna pólvora, como dijo Santiago y como dijo Marcos 7, la maldad humana, o sea, la maldad está en el hombre. Y la lucha que tenía Pablo era con personas. Y aquí lo estamos tratando de mostrar. Claro, ¿Ah? claro. Estamos diciendo que no son con seres espirituales, llamados, No, porque Eh, no podría ir contra ellos. claro, demonios. Que yo creo que la confusión, hermano Luis, los hermanos siempre se les presenta como que las personas están poseídas por una fuerza sobrenatural, ¿no es cierto? En este caso, las iglesias le llaman Satanás o los demonios. ¿Entendés? Claro. Entonces creen que las luchas son con seres espirituales. Bueno, hasta aquí no salió nada de eso. Ya, ¿Me avisáis si sale Satanás o el diablo en alguna parte? claro. Me avisáis. Mateo 10, 16 al 25. Mateo 10. Mateo 10, 16 al 25. Ya. Hay un subtítulo que dice persecuciones venideras. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Ya? Ya, en una comparación. Sí. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. Y guardados de los hombres. Listo. Me queda claro. Todo lo que va a venir después es de los hombres. Ya, muy bueno. 17. Para que hacer énfasis en esto. Y guardados de los hombres. Porque os entregarán a los concilios. Y Ya. en su sinagoga os azotarán. Los hombres. Los hombres, ¿cierto? Los hombres, ya. Y aún ante gobernadores, seguimos con hombres. Y reyes seréis llevados Los principados. por causa de mí. Para testimonio a ellos y a los Oye, gentiles. los principados no son principados de ángeles. No, son las potestades, son los De poderes. las potestades, los reyes. Claro. Mas cuando os entreguen, no os preocuparéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y ojo, ahora. Ya. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, Ya. porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre y familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Ya. Entonces está rayada la cancha. Está rayadita. ¿Dónde los mandó el Señor? Entre lobos que son personas, ¿cierto? Claro, ponen a lo mejor el lobo como una figura, porque tú sabes que el lobo anda buscando Claro. a quien comerse, ¿cierto? Está buscando la oveja. Entonces, lo que predicaba Jesús producía irritación. ¿Cierto? Los discípulos igual. Produce irritación. No le gusta a la gente. Entonces tenemos rayada la cancha de que parece que la batalla de Pablo era respecto de los hombres. Claro. Y aprovechémonos cuando dijo de ir de reyes, ¿cierto? También dice. Y aún a reyes, a príncipes y reyes seréis llevados por causa de mí. Claro. ¿Cierto? Sí. Y tú tomaste Efesios 3.10 ese día, ¿te acuerdas? Efesios 3.10 tomaste. Sí. Capítulo 3, claro. Claro, 3.10. Para, digamos, ¿Ya? para explicar de qué se refería a los principales y las potestades. Exacto. ¿Ya? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Entonces, Con altura. claro, con altura. Claro, porque yo quiero aclarar aquí, porque los hermanos cuando aparecen la palabra celestiales creen que allá es el lugar de los cielos, allá arriba. Claro. No, porque ¿cómo la iglesia va a ir ahora, en Claro. tiempo Pablo, a predicar? Son No, la gente y- que está en altura. Y Pablo no tenía un platillo volador para ir. No, pues, entonces,
la iglesia, por medio de la iglesia, ¿no es cierto?, se predica el evangelio, la buena noticia, ¿no es cierto?, A los a principales. los principados y también a las potestades. Claro. Como lo hizo Pablo con Félix, que ya lo vimos, ¿cierto? Y vimos Jesús. Claro, porque si reacciona un rey, a lo mejor ordena a la nación que ponga atención al evangelio, Claro. ¿cierto? Claro, también es que tiene que obligar a toda criatura. Claro. Para Pero testimonar. a lo mejor lo inflan al rey y hacen caso a lo que dice Pablo. Claro. ¿Qué te parece, doctor? Se ve más o menos claro, ¿eh?, que la batalla de Pablo, que le salió salada. Claro. Y ahora la vamos a ver, le salió salada. ¿Y por qué Pablo soportaba todo eso? Por la esperanza, ¿entiendes? La esperanza. Claro. Claro. La esperanza. Lo ponían en balanza, ¿no es cierto? Bueno, me está llegando todo esto, pero tengo reservado los cielos. Claro. La esperanza es eterna. Lo que le trae el evangelio, la buena noticia. Claro. Oiga, doctor, en Hechos, tomemos un ejemplo puntual ¿Ya? de la trayectoria de Pablo. Vamos a demostrar lo que ya saben las iglesias, pero como son tan necios, todavía no entienden. Ya. Vamos a demostrar que Pablo va de ciudad en ciudad y tiene problemas con las élites, Ya. con los macucos. Hechos 9, 20 al 29. Hechos 9 del 20 al 29, ¿cierto? Está en Damasco, ¿eh? Claro. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, refiriéndose a Cristo. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. ¿Ya? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Pablo, y ellos guardando la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mira, Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ya. O sea, todo el conflicto, toda la situación adversa de Pablo con relación a entregar este evangelio, este mensaje, era con hombres y con la élite, Claro. los principales. Claro. ¿Ya? De hecho, tuvieron consejo de matarle. Y se nota que el corazón humano sale de los homicidios. Ya. Eso, hermano Luis, con relación a todo eso, puede haber un hermano, porque yo quiero siempre como reinterpretar o de alguna forma entender a estos hermanos que dicen, bueno, estos que querían matarlo estaban poseídos por algún espíritu malo. ¿Podría decirte alguno? Claro, pero ahí no lo dice. No lo dice. Claro, entonces, ¿cuál es el motor, ¿no es cierto?, de estas personas de atacar a Pablo o de destruirlo, ¿no es cierto? Claro. Habría que buscar eso, ¿cuál fue el motor? Sí. Porque te van a decir algunos, no, es que Pablo era un siervo del Señor, estaba lleno del Espíritu del Señor, ¿cierto? Un hombre purificado. Pero resulta que los que buscaban a Pablo matarlo, esos estaban poseídos por Satanás. ¿Te va a decir algún hermano? Claro. Pero la ¿Pero escritura... qué te dice Santiago? No, mira, la escritura dice que Pablo opina que tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia. Claro. O sea, no tienen adentro un ángel, sino que tienen celo de Dios. Tienen un ser. Ah, bueno. Tienen celo acá en la escritura. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendieron el antiguo pacto. Eso es lo que los mueve. Además, Ya. Moisés te mandaba matar, Veamos el texto. ¿ya? Porque es muy bueno que lo nombraste. Romanos 10. ¿Ya? Acerca de estos mismos judíos, estos mismos que tenían acechanzas contra Pablo, ¿no es cierto? Para matarle. Versículo, Vamos a leer del verso 2, ¿ya? yo creo que al 4, ¿no? Ya, ¿vale? Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, a estos judíos, pero no conforme a ciencia, o al verdadero conocimiento de Dios, ¿entendió? ¿Cierto? La Claro. ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, que entiendo yo que el contexto es Cristo,
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Ojo, el fin de la ley es Cristo. Hasta ahí llega la ley de Moisés, para todo aquel que cree. Punto. Entonces, estas personas, lo que los movía, esta rabia, ¿no es cierto?, era defender su doctrina, su religión, ¿no? Claro. Eso era, no es que tenían un ángel, sino que era su carnalidad, O su tradición también. o sus tradiciones, Claro. tan fuertes las pasiones. Claro. ¿Te has visto? Y está viendo que Cristo se lo está cambiando. Justamente. E igual que esto cuando se forman en los ¿cómo se llaman estas cuestiones políticas? En las cámaras, realmente se forman unas peleas. Disensiones, bandos. Claro, y si realmente se agarran hasta cómo. Entre ellos mismos. Claro, del no es mismo que partido. estés poseído por algún espíritu, claro, hay un espíritu, el espíritu de celo de ellos, de su, Claro. ¿cierto? De lo que ellos quieren presentar, que es su verdad. Entonces se llenan de pasión. Y todos se creen iluminados. Iluminados, Los justamente. demás están equivocados todos. Ya. Entonces, eso es lo que lo mueve, esa es la rabia. ¿Ya? En Claro. este caso, los judíos era su religión. Pero a mí me llama la atención de lo que leíste en Damasco, ¿Ya? es que todavía los discípulos No confiaban en Pablo. no confían en Pablo. Claro. Y ya lo querían matar al otro lado. Claro. Los judíos hicieron consejos, tuvieron que Oye, descargarlo una muralla. Se demoraron un mes. Claro. Oye, pero si tenía un compañero tuyo, al cual, no sé, lo invitáis a almorzar y cuestiones, resulta ahora lo quieren matar antes que el bando que está al otro lado lo reciban. Justamente. Le tienen miedo. Entonces ya lo quieren matar. Parece que el amor no es tan fuerte como dijo el Papa. Bueno. Es que se lo volvió un adversario, ¿no? A Pablo. Claro, exactamente. Pablo se puede decir incluso que es traidor. Claro. Claro, desde el punto de vista de ellos, del lado, digamos, de los que Claro, mantienen sus tradiciones, ¿no es cierto? claro. Judaicas. Traicionó el... Claro, entonces se hace aborrecible, porque la escritura no se corrompe. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro. Imposible. Oye, y cuando llega a Antioquía, 13, capítulo 13 de Hechos, ¿Ya? después que Pablo se pega un discurso ahí, pero maravilloso, acerca del Hijo de Dios, ¿Ya? después que pasa eso, se le engrifaron los compadres. Versículo 48 al 52. 48 al 52. Ya. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida. Ahí tiene otro tema. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Hasta? Entonces, doctor, ¿Mm? tenemos que Pablo convenció a un buen lote, De gentiles. creyeron todo. Claro, Antioquía, no sé, pues tiene que Dice los ser, gentiles que tiene que oyeron. ser una sinagoga esta. Claro. Antioquía, Antioquía en el capítulo 13 convenció una buena parte, ¿no es cierto?, de los judíos, Claro. y los que no creyeron se le endurecieron y no tomaron mayor acción por causa de los que creyeron. No Justamente. sé si te das cuenta, o sea, Claro. un montoncito que amparó a Pablo. Justamente. Incluso le dijeron que volviera el próximo sábado. De ahí pasó a Iconio. En el capítulo 14, del 1 al 5, ¿Ya? Claro, pasó Iconio. Dice, Hechos 14, del 1 al 5. Aconteció que en Iconio, que entraron junto a la sinagoga de los judíos, ya, le hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Aquí Ya. le agarró de los dos lados. pero tiene una gran multitud. O Una sea, gran multitud, pero claro. a pesar de eso, mira lo que va a pasar. Más los judíos que no creían, ¿Ya? excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ya siempre los opositores. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mira, cuando dice el Señor Jesús, ¿pensáis que se ha ido para la tierra?
dice espada. Espada. Ahí se produjo. Claro, la espada, digamos. Ahí se produjo. Se hizo una separación entre los que creen y los que no creen. Claro. Y estos que no creen quieren matar a Pablo, que es el cabecilla de los que creen. Claro. Y produjo un cisma, ¿dónde? En Iconio. En Iconio. Así que lo echaron para afuera. Claro. Y aquí con esto estamos diciendo que los problemas que está teniendo Pablo no son Y a nivel terrenal. Son con Animal diabólico. diabólicos, como dice, claro. Animal diabólico. O sea, diabólico significa el deseo de la carne. El deseo de la carne. Ya. Claro. Después pasaron a Listra, los versículos, ahí en el 14 siempre, versículos 18 y 19. En Listra. El mismo capítulo. ¿Sí? Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud Calla. y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mira, y vienen de Antioquía e Iconio. Claro, Lo vienen siguiendo. lo vienen siguiendo. Claro. Es el celo que ellos tienen. No, y lo agarraron a piñascazo. Sí, Sí, trataron de matar. pero ni siquiera son los habitantes de Listra, No. sino que vienen de allá siguiéndolo. Entonces vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, de ahí Claro, vinieron, claro, de ahí viene el problema. que persuadieron a la multitud, Claro, claro. o sea, ellos, a los otros judíos que están acá, Y- habiendo y- apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Y te pensando acuerdas que estaba- cuando Cristo dice, he aquí que traigo fuego a la tierra Claro, y que quiero ya se encendió? justamente. Oye, hermano Luis, hay un buen versículo en el que me gusta mucho, esto lo leo yo, 22, después que le pasó esto a Pablo. ¿Ya? ¿Ya? Mira, el 20 dice algo que es interesante, porque aquí nos venimos a un lugar, como digo, que el cristianismo es una lucha más feroz de lo que la gente entiende. Claro, ¿Ya? claro. 22 dice, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándole a que se permaneciese en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones Claro. entremos en el reino de Dios. Claro, por lo que O le sea, está pasando. lo que le está pasando. O sea, no es tan Claro. fácil. O sea, la Claro. persona cuando predica la verdad, cuando predica el evangelio, va Claro. a tener mucha oposición Pero a extremos de que te quieran matar. hay un fenómeno. Que en Damasco, en Antioquía, en Iconio y en Listra, que son las partes que has leído tú, ¿Sí? que quedaron divididos 2 contra 3 y 3 contra 2. Claro. Cristo nos trajo para la tierra. Claro. Claro, se produce El- la división. El que no es conmigo, Esparrama. desparrama. Claro. ¿Ya? Ahora, con estas peripecias de Pablo, se está haciendo famoso dentro de la iglesia y lo van a elegir junto con Bernabé y Claro. Sila para comisionarlo, Claro. ¿cierto? Claro. O sea, el Espíritu Santo está levantando a Pablo como apóstol de los gentiles y se dio cuenta en la iglesia en Hechos 15, que es el concilio, Claro. 15:22, Ahí lo designa. ahí lo designan. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Claro. ¿Ya? Bueno, es que en este contexto está hablando de que habían judíos que inquietaban a los gentiles, dándoles que se prohibieran de ciertas cosas. Claro. Entonces ahí mandan a dar una respuesta a toda esta situación que están viviendo. Y le ponen 4 mandamientos. Claro, y mandan a Pablo para que también vaya. Claro. Entonces quiere decir que Pablo ya se fobió porque se pegó una vueltecita. Claro. Entonces va a ir de nuevo a Antioquía a confirmar a los hermanos. Había mucha oposición. Mucha oposición. Imagínate si están en el judaísmo. Claro. Entonces, mira, vamos a tomar Filipo, Tesalónica, Berea, Corinto, Éfeso, Macedonia, Éfeso de nuevo. Ya. Adivina cómo le va a ir mal. a Pablo según la carne Mal, pues, según la gana. y según el espíritu. Bien. Bien, ¿cierto? Ya. Filipo, en Hechos 16, 19 al 23. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza y su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila
y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres son judíos, alborotan nuestra ciudad. Hasta el 26. Claro. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con vara. ¿Quién es? Los magistrados, los La autoridades, élite. la élite, claro. ¿Cierto? Los principados. Listo. Y más encima, después de haberlo azotado mucho, le echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Ya, con diligencia. Mucho azote, dice acá. Claro. Con mucho azote. Lo echaron a la cárcel, yo me imagino la cárcelcita que era esa. Claro. Y ojo, y después Pablo cantaba en esa cárcel, Sí. en Filipo. Sí. Cantaba. Y eso es Insólito. o sea, claro, insólito. O sea, yo lo envidio, te digo honestamente. Claro, que ahí está mostrando el Lo tema de la... envidio, que está en una situación, oye, sufriendo con gozo, dicen en hebreo, ¿te acuerdas? Claro, claro. Ya. Yo lo envidio, o sea, ¿quién como Pablo? Porque por un lado lo están machucando, pero por otro lado la esperanza sobrepuja Claro. a su puesto. Mira, cuando llegan a Tesalónica, Hechos 17, 4 al 8, Dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ya, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, abordaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: autoridad. claro, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahí está el problema. ¿Viste? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, Ya. oyendo estas cosas. Listo. O sea que también en Tesalónica le fue mal, según la carne, a Pablo, nuevamente. Tiene señal de apóstol, dice en otra parte. Claro, o de un profeta. La misma suerte que corrieron los profetas. Claro. Ahora en Berea, los versos 13 y 14 de ahí mismo, ¿Ya? Dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. fueron allá. Los siguieron hasta Es la como otra que ciudad. tú vayas a Rancagua Y te van a seguir igual. porque Pablo fue para allá. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. O sea, Mira. trataron de sacarlo. Mira, en Corintios, en el capítulo 18, Ya. 5 y 6, 5 y 6. Y cuando Sila y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. ya. Entonces, ¿quién le contradecían? Los judíos. Los judíos. Verso 5 dice judíos. Yo todavía no veo los ángeles, por si... No se quita. ¿Hay algún ángel? No, Ya. ninguna. Que se metan en los cuerpos y... No sale nada de eso. Me está pareciendo a... Yo lo que veo por hombres carnales, nomás que están comidos por sus propias pasiones. Esa es la definición que eso cuando yo escucho a estos compadres en el YouTube, me da entre risa e indignación. Claro, Las dos cosas. una mezcla. Claro. Porque yo no veo esa cuestión. Ya. Después, cuando llega a Éfeso, porque parece que pasó 2 veces por Éfeso, en el capítulo 18, versículo 19, Ya. Y llegó a Éfeso ¿ya? y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. ¿Viste? Nuevamente. Ya. Entonces, ¿cuáles son los adversarios? ¿Cuál es Satanás en el fondo? Que la palabra, ya le hemos dicho, la palabra Satanás significa adversidad o adversario. Claro. Estos son Satanás, en el sentido de que son adversos, ¿no es cierto?, a la predicación de Pablo. Ya. Dios se los pone contrario. Claro, contrario. Porque Dios, que hace todas las cosas, excita a Pablo que predique, pero también incita a estos otros para que, Claro.
Claro, la palabra tiene es como una Opera. ¿cierto? Claro. Entonces se sienten provocados. Entonces, Esa es claro, entonces Dios que hace todas las cosas según el orden de los tiempos, acá excita a Pablo, ¿no es cierto?, para que con de nuevo, pero el que te está obligando en el fondo es Dios, porque te está endureciendo a los... Claro, yo lo veo así como dos mentes, ¿no? Dos bandas. Claro, y dos mentes que en su cuerpo, en su interior tienen, ¿no es cierto?, una ideología, por decirlo de alguna forma, una forma de Que pensar los mueve. que los mueve, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si a alguien les provoca ¿cierto?, su doctrina, su enseñanza, ¿no es cierto?, o le dice Claro. usted está equivocado, entonces le provoca el celo, al tiro se despierta. Claro, por eso que Pablo, entonces, retomemos mentalmente Efesios, está peleando contra los gobernadores de estas tinieblas, Correcto, ¿cierto? Contra los señores de este mundo. de este siglo, Claro. ¿cierto? Entonces, la batalla de Pablo yo no lo veo en ninguna parte que pesque un platillo volador para No, ni personas que están poseídas con pelear con millones de ángeles. Claro, o con seres que se le meten en los cuerpos, no esa cuestión. Yo considero que eso es un infantilismo, ¿ah? Claro, es que eso malas comprensiones, ¿no? Malas comprensiones en la escritura. Ya, entonces a Éfeso de nuevo vuelve en el capítulo 19, ¿Ya? del 23 al 33. Aquí está la idolatría. Ya. El alboroto en Éfeso, dice. Claro. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ya hay problema. Ya, no pequeño. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, tan sencillo de Diana, Ya. en el tiempo que estaba el tiempo de la gran diosa Diana, Claro, se daba vendía no pocas ganancias al artífice. Claro, ahí está lo que lo como mueve. pan caliente, como la Virgen María ahora. Claro, vendía una tortilla, Claro. ahí está el negocio. Igual que acá. Ya. Entonces, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza o nuestra ganancia, ¿cierto? Ahí está. Y el puchero. Claro. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, apartando a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses Lo vino que se siguiendo. hacen con las manos. En toda Asia. Claro. Desde Damasco, Antioquía, Iconio, Listra, lo vienen siguiendo. Oye, Claro, lo vienen siguiendo, pero fíjate que el motor de ello, la preocupación de estos hombres no es la religión en sí misma. Hasta aquí es Claro. el tema lucro. Lucro. Porque están lucrando con estas mentiras. Porque Claro. dice, pero veis, estoy leyendo el verso 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, apartando a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano, lo cual es lógico. ¿Cómo hacer un dios? ¿Qué puede hacerte un bonito que te haga un clavel de oro? No tiene ninguna virtud. ¿Ah? Ya. es Y bíblico. no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comiencen a ser destruidas las majestades, Claro. aquellas quienes venera toda Asia y el mundo entero. De eso se trata. Claro. Y eso es lo que está haciendo Pablo, ¿Te acuerdas cuando destruyendo la entra, idolatría, cuando entra Josué en la tierra, que tenía que destruir? Los altares. los altares. Lo Claro. mismo otra vez. Entonces, los gallos tienen claro la preocupación. Ya. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, gritaron, diciendo, grande la diosa de los Éfesos. Ah, claro, lógico. Ah, empezaron vieron el peligro en los bolsillos. Lo que abunda en el Oye, corazón. más que, a mí me da la impresión que más que el tema del celo religioso es el billete. Sí, pero eso es, oye, esos son los que fabrican las imágenes. Claro, Pero la gente que, los tontorrones, ¿no es cierto? claro. Creen Los que protestantes, como le digo yo, claro, creen que el ídolo es algo. es algo. Claro, y la ciudad se llenó de confusión. Y una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Tú veis lo que iba a pasar si salía a hablar. ¿Ya? También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presentase al teatro. Claro. Claro, si no hay que darle la escoba. Unos pues gritaron una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa y Bien. lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a no gritaron casi por 2 horas, grande es diosa de los Éfesos. Claro. O sea, no cayó. O sea, yo en 2 horas, oye, qué ronco. Claro, no podía hablar si estaban todos vueltos locos. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efeso, dice, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen ha venido de Júpiter? O sea,
tranquilos, si ustedes saben que esto es una diosa, ¿ya? Ustedes dicen tranquilos, ¿quién no sabe eso? Claro. ¿Por qué están tan preocupados? ¿Por qué están gritando? ¿Ya? Dice, puesto que esto no pueden contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, ¿ya? Como que los quiso tranquilizar. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito alguno, audiencias se conceden. Pero cónsules hay, acúsenle los uno al otro. O sea, si hay un problema entre ellos, que vayan ante las autoridades y arreglen el asunto allá. Claro. ¿Ya? Eso es lo que le está aconsejando. Dice, y si el 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea, le dio solución por todos lados. Porque peligro hay de que sean acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea, lo que trató es evitar que se agarraran a combo y terminaran una muerte, un homicidio. Un pacificador. Claro, un gallo que supo con sabiamente Claro. aconsejar los que... Ahora abramos una pequeña ventanita ¿Ya? para que nos demos cuenta de lo que pasó a Pablo. Ya. 1 Corintios 15, 32. Mira que 15:32. Oye, no lo pasó re feo a Pablo, después de leer tanta cuestión. Y más encima que él igual él quería hablar. Es una multitud, no son 4 pelagatos. No, está como 32. Dice, si como hombre yo batallé en Éfeso contra las fieras, ahí está. Ahí está. ¿De qué me aprovechas si no muerto no resucitan? Con la Vamos, fiera. y vamos porque mañana moriré. Esta no fue nada disputa, tú habláis primero, fue yo. Claro, con las fieras, aquí se trata de fiera porque estaban convertidos en animales irracionales, por decirlo con alguna expresión. ¿Ya? Y Tito 1.12, mira Ya. cómo coincide la escritura. Tito Mira 1:12. mira cómo coincide. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Malas bestias, Son hermano. malas bestias. Malas bestias. O sea, los griegos Eran, malas bestias. eran animales. Les gustaba el puro cañón Claro. y la idolatría. Después Pablo se fue a Macedonia, en el capítulo 20, versículo 3, y le fue a saber mal. Oye, Capítulo 20. si te va mal, es que decir que hay bien. Claro. ¿Eh? Dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Claro. Entonces tuvo acechanza de los judíos. Parece Claro. que andaban buscando la ocasión Por todos lados para matarlo. para pitearlo. Claro. Listo. Después vuelve de nuevo a Éfeso, en el capítulo 20, que te gusta mucho, Sí, este me bien del 18 al 25. es maravilloso. Ya. Dice, bueno, llamó aquí a los ancianos, ¿no es cierto? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ya cómo se ha comportado, ya cuando entró en Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ya. O sea, Pablo ahí estaba sufriendo, porque era su propio pueblo, ¿no? Pero si pasó por 7 Claro. o 10 partes, ahí le fue mal. Pues. Dice, y como nada que fuese útil, he ruido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. O sea, pese a todas las acechanzas, de todos los peligros, Pablo igual Se exponía. se exponía y tenía la valentía. ¿no es cierto? Peligramos a toda hora, dice toda en hora. Corintios 15. Claro. Dice, testificando, o yo entiendo anunciando, Ya. a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo, el mensaje de Pablo era que se arrepintieran. En este caso, el contexto de su idolatría y todas esas cosas. Claro. Ya. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sabe. No sabe. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero si lo está pasando mal, pues. O sea, está mostrándole que le estaba yendo todo mal, entonces le está mostrando el testimonio clarito que no. ¿Ah? Y, no, y ponete tú en el lugar de él. El simple hecho que en la ciudad vaya a encontrar a todos los gallos tostados, porque ya vinieron los judíos Claro. a caldear los ánimos. Entonces ya no tenía. Como que ya olfateaba la cosa. Nadie lo quería escuchar ya. ¿eh? Claro. No está pasando lo mismo a nosotros, ¿no? Pero ya no.
Todavía No los conocen. no los conocen, ya. Bueno, repito, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, Aquí viene. contar que acabe mi carrera con gozo. Ah, o sea, las tribulaciones eran con gozo. Claro. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, hermano. ¿Eh? Amén. Maravilloso, eso es maravilloso. ¿Ya? No guardando los días sábados, ni porque me abstengo de cierto alimento, No. o porque doy los diezmos, ya. Es un detalle. Ya. Estamos en En el 25. 25. Dice, ahora de aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Ya? Pertenece a Cristo a la iglesia, no son de los pastores. Nada más. Ya. Porque yo sé que después de mi partida, o cuando él iba a morir, Ahí está. entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. ¿Dice ángeles o lobos rapaces? Los repasos. Son hombres. Son hombres. Guardados de los hombres. Son hombres, ya. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ellos mismos. ¿Ya? Claro. Ya. Por tanto, velad y acordad que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios, ¿a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Y aquí viene una para los pastores. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Voy a leer de nuevo, ¿eh? Ojalá que lo escuchen todos los pastores Claro. que cobran el diezmo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ya. Y en todo he enseñado que trabajando así, ojalá que algún día escuchen esto. Nos ha hecho trabajar. No saben trabajar. Y entonces he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, o sea, no trasquilando a la oveja. ¿Ya? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, hay más dicho en dar que recibir, po. Pero esto ahí no lo entienden. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello, a Pablo le besaba, ¿ya? Diciéndole que en gran manera, y por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y acompañaron al barco. Maravilloso este discurso que presenta Lucas. Oye, y acá también estamos en Jerusalén, ¿no es cierto? Claro. Como claro, no, si estábamos en Éfeso, En Éfeso. Y ahora pasamos. a Jerusalén. Ya. Aquí como que termina el segundo viaje de Pablo, ¿ah? Claro. Una cosa así. ¿Qué pasó? Estoy entendiendo yo. Sí, porque volvió a Éfeso. Y claro, Hechos 21, del 25 al 31. Del 25 al 31. Claro. Pero en cuanto a los gentiles que habían creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo, tomando consigo a aquellos hombres, y en el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Pero, cuando estaba para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia Ah, ¿por qué? le andaban siguiendo. Lo vienen Claro, siguiendo. al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, ¿Qué hubo? dando voces: varón israelita, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley, y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Para qué? Para que lo maten. Claro, porque antes que habían, ¿hasta ahí tú? ¿Hasta? 31. Sí, porque antes habían visto en él, en la ciudad de Trófimo, A Trófimo. Trófimo dice aquí, Una persona. claro, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Claro. ¿Ya? Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y dice, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerrada la puerta, y procurando ellos matarle,
se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego los soldados, el centurión corrió a ellos. Y si claro, no le avisan, y cuando ellos vinieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Claro. Los soldados soldaron. Claro, porque le avisaron. porque estaba la charla. No, pues si ya lo tenían listo. Lo tenían listo, claro. Lo tenían listo. Mira, si entró un gentil al templo, no, qué hola. Ya con eso. Pero él nos dice que Pablo y un gentil, ellos se pasaron película. Ellos se pasaron una película. La película, claro. Y metieron a un Trófimo. Claro. Según ellos creían. Claro. Y el verso 36, para que no alarguemos el discurso. Ya. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Claro. Mátale. O mátale, claro, muera. Listo. Entonces, Pablo en Asia batalló contra las bestias, pero aquí en Jerusalén le iba a llegar, según él creía, su tiempo, pero lo salvaron los soldados y lo mandan a César. ¿Te acuerdas? Sí, ahí está toda la historia. Ahí está toda la historia. Ahí está la historia que termina Y Pablo. ahí dio testimonio ¿a cuánto se llama? ¿A Félix, parece? A Félix, claro. Y a otro más. Eran dos. Sí. Los reyes. Los reyes que tuvo. Ahora, toda esta vuelta que dimos, que es fatigosa para algunos, a nosotros nos gusta mucho la escritura, esta vuelta que nos dimos, no se ve ningún vestigio en ningún ángel, no aparece el diablo, no aparece Satanás. Qué raro, yo encuentro raro. Claro. Lo que pasa es que, claro, esta es la verdad y esta es la realidad. Lo que pasa es que, como te digo, los hermanos se afirman para decir eso en algunas epístolas de Pablo, las cuales Pedro, ¿te acuerdas que estuvimos conversando eso? ¿Cómo dijo Pedro? Que hay algunas ciencias de Pablo que son difíciles de entender, claro. Las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como claro. las demás escrituras. O sea, mismo Pedro, siendo apóstol, considera que a veces las cartas de Pablo eran difíciles de comprender. Claro, si tú leí Efesios 6, a la primera te da la impresión que ahí hay ángeles o a una rebelión. Justamente. Pero sí, porque soy indocto. Claro, justamente. Pero si soy estudioso, te empezás a dar cuenta que está hablando de los señores de este siglo. Claro, está hablando de las potestades, de las autoridades, no está hablando de seres espirituales. Los que te resisten. Claro, justamente. Y nosotros ya pusimos la raya de cancha, o sea, la puso el Señor Jesús. Dijo, os envío entre medio de lobos y escorpiones. Claro. Y también dijo guardado de los hombres. Guardado de los hombres. O sea, todo el rayado de cancha, el Señor Jesús está así. Y después cuando vas a Mateo 24, claro. ¿De qué dice? Vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos O apóstoles. sea, no aparece en ninguna parte de Revolución de Ángeles. Ninguna parte. Doctor, también la filosofía, como dice ahí en Colosenses 2.8. Claro. Colosenses 2.8. Que pelea contra la palabra, si la filosofía, eso es lo que hace. ¿Dónde pelea? En los corazones. Claro. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Claro, el evento del mundo. Claro, son puro pensamiento humano. ¿Ah? O las costumbres humanas que están... Claro, son filosofías humanas, son inventadas por los hombres, claro. de la mente del hombre. Y le está diciendo a los colosenses que no presten atención. Esta filosofía. El verso 4 lo dijo. Nadie nos engañe con palabras. Claro. Justamente, y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, o sea que te pueden persuadir o... Venderte la boca, claro. como digo yo, en forma vulgar. Claro. Oye, en 2 Timoteo 3, del 8 al 12, llevamos una hora más o menos. Primero Timoteo capítulo 3. Segunda. A la segunda. Del 8 al 12. Del 8 al 12. Aquí tenemos el ejemplo de dos personas. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta al 12. Al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
Persecución. Ya. En el verso 8 me llamó la atención, resisten a la verdad. Claro. Es terrible. Ese es el problema. Claro, es que sabéis que el problema, yo veo que el problema, como dices tú, que es antropológico, el ser humano, ¿no es cierto? Cuando tú sabéis que el ser humano tiene, yo he visto que tiene dos problemas. Son sus problemas carnales y amor al mundo, material. ¿Ya? Ya, porque este mundo no tiene más esperanza. Por un lado la carne, ¿cierto? Que también tiene Hay que sacarle el jugo. jugo a la carne y a lo material. ¿Entendés? Claro. Esas son las dos cosas que te van a mover, ¿cierto? Para hacer muchas cosas. Entonces los gallos van a resistir a la verdad porque no les conviene, ¿entendés? Porque quieren seguir con su... Claro, Sí, a lo mejor lograr su... antes de decirles tú que crucifiquen sus pasiones, Incluso la bandera. cuando Pablo estuvo preso, si tú recuerdas con el hermano, yo en este momento no recuerdo el texto en Hechos, ¿Ya? dice que uno le estaba esperando que le diera plata a Pablo para soltarlo. ¿Te acuerdas, no? Claro. ¿Sí o no? El fake. Sí. Ese- El mismo estaba esperando que Pablo le pagara por su libertad. Claro claro, ¿Te acuerdas? que se diera cuenta. Y gallos con plata, porque en esa época no estamos hablando de un ratón. Oye, acá mismo al Timoteo, en la misma parte casi, ¿Ya? 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Ya, 4 del C al 8. Segundo de Timoteo 4 del C al 8. Claro, ya lo leímos. Lo Porque leímos. yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y a todos, diría yo, los que creen en su venida. Claro. Claro. No, y para recibir el galardón, porque no, Claro, lo no que lo se espera. esperamos por esperarlo, sino que para entrar en su reposo, ¿no es cierto? Justamente. Y Y salir vivir de, en el mundo de justicia. claro, y salir de este quesito que estamos metidos. En 2 Corintios 12, ¿Ya? que es muy conocido, del día al 12, 2 Corintios 12, del día al 12. claro, Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo había de ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Eso es, claro. claro, lo que él, Lo mismo que decía en hebreo, ¿te acuerdas? Testificando a Dios con maravillas y señales justamente, a la predicación. Entonces acá dice, me gozo en la flaqueza, en afrenta, claro, en necesidad, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Entonces, aflicciones, señal de apóstol. 2 Corintios 11, 22 al 33. bueno, aquí está peleando, defendiendo Pablo su apostolado, ¿ya? Cuando pregunta, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si fuera lo Pablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Ya? ¿Sigo? Hasta 33. 33. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré, y en lo que es de mi debilidad. El Dios de Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad
de los damascenos para prenderme. O sea, los tenían ahí. Y ¿Viste? fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Y por qué escapó? Bueno, porque la voluntad del Señor, pues no No tenía, había llegado a su hora. no había llegado a su hora, obviamente. Claro. Claro, Tiene que sembrar primero. ¿Qué te parece? Ya estamos en una hora de estudio. claro. Pero ¿qué te parece si vayamos a la parábola Ya. de la cizaña para que la podamos entender en forma correcta? No en forma fantasiosa, ¿ah? Que vinieron los ángeles en la noche y... Ya. ¿Eso está en Mateo? Mateo 13. Ya. Y ya con esto, hermano, vamos a terminar. Tú me dices los versículos. Mateo 13. Es que hay dos pasajes. Uno es cuando hace la parábola y Y lo después otro la explica. la Pero, explica. ¿lo vamos a la explicación o lo leemos las dos? Leemos las dos. Ya. 24 al 30. 24 al 30. Dice, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Ah, ¿qué será eso, viejito? Después de todo esto que hemos estudiado, 72 videos llevamos ya. Se durmieron. ¿De qué forma? Ah, en el sentido, ¿entendido? Ah, En el sentido, ¿cierto? claro, no guardaron la fe. Vinieron los compadres Y, lo, y se te lo inyectaron. Claro. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ah, Lógico. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió tiene esta cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Ya. Claro. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. ya. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarle manojo para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Ya, hasta el final se van a estar creciendo los dos. Los dos. Ya. ¿Antes era la explicación? Después, del 36 al 43. Entonces, dice, despedía a la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, Jesús, Ya lo hizo. ya lo hizo. El campo es el mundo, ¿ya? Perdón. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios es limpia? Sí. Lo estuvimos viendo. ¿Sí? Ya. ¿Sí? O sea, no tiene problema la simiente que sacó Cristo. No, pues es buena semilla. Ya. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ah, son los hijos malos que están sembrando cizaña. Claro. Hay dos tipos de personas, Hay dos tipos. ¿ya? El enemigo que la sembró es el diablo. Ya. La siega es el fin del ciclo y los segadores son los ángeles. ¿Ya? Aquí, mano, el diablo apareció. Tú me dijiste me avisara. Oye, apareció el diablo. ¿Ya? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este ciclo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, que son personas, Ya. y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y no echó el diablo. Se le olvidó el diablo. Eso siempre digo, hermano. Claro. Entonces Pero los no, justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. tiene mala memoria. Claro. Siempre se le olvidó el diablo. Mira, en el Génesis fue castigado el hombre. ¿De qué forma? Con el trabajo, el sudor de su rostro. Con el sudor, ¿no es cierto? Ya. La mujer fue castigada. Le aumentó el dolor de sus peñaces cuando dio a luz. Listo. La serpiente fue castigada. Sí, lo mandó a que comiera polvo. Ya. Y se le olvidó el diablo. Claro. En el diluvio, Dios destruyó a los hombres. Y se le olvidó el diablo. El que provoca todo. El que provoca todo. Claro. Entonces, cada vez que hay un juicio, siempre Dios destruye a los hombres. ¿Cómo dice? El que señorea toda la tierra Claro, no ha de hacer lo que es justo. claro, el juez de toda la tierra. Claro. Ya. Tiene que hacer lo que es justo. Correcto. Ya, pues, que destruye el diablo. ¿No será el diablo los deseos de la carne? Ya lo hemos visto. Cuando dice el enemigo que la sembró es el diablo. Claro.
¿quién está sembrando la cizaña en el mundo? ¿No son los falsos maestros? Los falsos maestros que buscan alguna cosa que están buscando de los demás. ¿Cierto? Claro. Que yo te diría que son Y van a ser echados en el horno. en el horno de fuego. Claro. Estos son los que sacan ventaja de los demás. Ya, y están advertidos. El Claro, apóstol sí. Pedro lo advierte claramente. ¿Eh? Así que no se pueden excusar estos mismos falsos maestros que un ángel tiene en estos cuerpos que lo está No, haciendo pecar. y si creen que van a salir con la de ellos, miren lo que dice Pedro, 2 de Pedro, y ahí terminamos. Ya. 2 de Pedro, capítulo 2. A ver si os cuento nuestro. ¿Cuál es el versículo? Léelo del 1 al 3 nomás y está Claro, clarito. claro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, judío, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros, falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Trayendo. Claro. Es como un imán. Justamente. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, que son estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está la cizaña metida, ¿cierto? Y por avaricia. Y por avaricia, ojo, ahí va lo... Ojo, pestaña y ceja. Ahora nos dimos cuenta. Claro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería. Entonces, todo este cuento del diablo, los demonios, que se formó cuando hacemos una revolución en los cielos, es cuento de estos gallos, porque están haciendo mercadería de vosotros. Justamente. Y está diciendo sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Listo. Listo. Así que están selladitos, no se le ocurrió a nosotros. Claro, así que tienen que esperar nomás el... Será echado en el fuego, dice, los que hacen escándalos y disensiones. Apartándote de la verdad, en ese sentido. Porque nosotros también nos van a decir, ustedes también están produciendo escándalos. Claro, no, Pero ¿lo estamos apartando de la verdad o lo estamos llevando a la verdad? esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. Si también hacemos disensiones, Claro, también se produce la pelota cuando nosotros hablamos. claro. Así que, oye, como dijo Pablo por ahí, Me en una sacudo. partecita, me limpio la sangre todo, en Hechos 20 sale. Claro, y hay cosas que no lo vamos a decir por respeto, por respeto a muchas religiones, pero yo espero que ese estudio les sirva, ¿cierto? Para distinguir quiénes son los verdaderos apóstoles del Señor. ¿Ya? Claro. Y no unos no apóstoles que aparecen por ahí en algunas religiones, lo digo con tanto respeto, pero también el Espíritu de Dios me mueve a decir estas cosas, ¿ya? Que sepan distinguir, ¿no es cierto?, a quién creer, a estos apóstoles o no apóstoles, a estos profetas o a nuevos profetas. Entonces, concluyendo, hermano, ¿cuál es la batalla de Pablo? Son con personas y con su ideología, su filosofía. Y arregó el cogote en todas partes. Claro, Peligramos a toda hora, claro, ¿cierto? Mínimo le pegaban con vara, claro. mínimo. Y en 2 ocasiones lo dejaron por muerto allá afuera. Claro. Pero sí, obvio, si a su maestro lo mataron, ¿qué iban a hacer con los discípulos? Claro. Entonces es señal de apóstol que está hablando la verdad. La batalla de Pablo entonces es contra estos señores de este siglo, los filósofos, los judaicos, todo esto que se te oponen. Claro. Mira, y la verdad, haciendo quizá un punto, pero más aparte con relación a lo social, cuando tú hablas con la lengua, ¿qué tipo de cosas siempre te llenan de enemigos? Por ejemplo, si yo le digo a una persona que fabrica crema y yo digo, ¿sabe que esa crema no quita la ropa? Usted está mintiendo y está lucrando con esto, yo creo que lo estoy diciendo la verdad. Pero está ahí atentando contra el puchero. Claro, claro, pero lo estoy diciendo la verdad, que es lo que está mintiendo. Claro. ¿Ya? Y así hay una serie de productos que no hacen lo que dicen, pero yo no quiero meterme a hacer, sino que estoy hablando la verdad como idea, como concepto. Cualquier verdad que tú digas, Claro. produce problemas. ¿Entendí? Claro, la verdad del Señor Jesús son las sanas palabras. Claro, ¿Ya? Esa es la verdad. claro, Porque el mismo Pilato le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? claro. No, y una serie de cosas más, porque hay gente que tiene cautivo en otro, no sé, que yo te digo, toda esta cuestión del lucro, que es lo que busca el ser humano, yo te lo dije y yo espero que los hermanos lo puedan entender. El problema del ser humano tiene 2 cosas, son carnales, los deseos de la carne, de la mujer, todo eso. Claro. Y el otro, el amor al mundo. Y en el amor al mundo, que es la codicia, todo eso, los gallos mienten, ¿entendés? Para buscar sacar fruto. Esto lo vemos Claro. con los mismos gallos que cuando le entran un negocio, si no lo hacen para ayudar, si esa cuestión lo hacen para Y te venden la pomada. y te venden la pomada.
No le pasa ahí No, que te y- ayudan también, porque claro, no, y te alguien, dicen- alguien te tiene que hacer el pan. Po. Claro, no, claro, pero te dicen, no, tómese este producto que le hace bien para este, y el viejito Claro. gastando, se trasquilan. Bueno, pero uno no lo entiende porque son del mundo, no tiene otra esperanza. Pero cuando la iglesia se mete este tipo de cosas, lo encuentro yo más escandaloso. ¿Entendí? El gallo que quiere lucrar del otro, que tiene más esperanza, va a sacar ventaja de lo que pueda. ¿Entendí? Lo entiendo, está en su tiniebla. Pero un cristiano que se quiera aprovechar de los hermanos para trasquilarlo, sabiendo que hay una mejor esperanza, no lo llamó Cristo a Yo trasquilar, veo, hermano. yo veo que el pecado en líneas generales es traspasar el derecho al prójimo. Claro. Si le tomáis la esposa, le estáis traspasando el derecho. Y perjudicar al prójimo. Si le robáis el güey, le traspasáis sus derechos o su... Y mentirle. También. Sí, también, pues, si le estoy mintiendo. Y si mire, señor, cómprese esto y no es nada, pues, dice que te engañó, no, pues. Te engañó. Ya, esa cuestión, por algo Dios va a condenar al mundo. Bueno, de hecho el mundo está condenado. Ya, doctor, entonces Listo. los falsos maestros le tenemos la careta sacadita, Claro, estamos libres de la sangre, los hermanos están advertidos. Si quieren seguir con el pastorcito que se gastan, es cuestión de ustedes, claro, ¿ya? Pero nuestro pastor está en los cielos. claro. Al que esperamos. Claro. Así que bueno, esperando que les sea de provecho, ¿ya? Que les sea de provecho, examinen la escritura, crean en ella, no lo que nosotros a lo mejor no hablamos, sino la escritura. Revisen ahí, Vale, amén. Tienen Que que Dios les dar- bendiga. y que estén muy bien.